que lo tengan, que lo busquen. Primera de Samuel, ¿qué? El capítulo 2. Voy a leer unos versículos y voy a comenzar con el versículo 12, que dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El versículo 34 y 35 dice: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo te edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Amén. Amén. Entonces, les voy a hablar y les voy a contar un poco de esta historia. Elí vivía en Silo, es un lugar de Israel, y en este lugar se estableció un santuario a Dios. Este lugar se convirtió como en el centro de adoración, como en el lugar en que se reunían a adorar, porque allí llevaban las ofrendas. Recordemos que en esos tiempos las ofrendas y los sacrificios eran como cosas que el Señor nos había dado. En ese tiempo eran como las ovejitas o los alimentos, que eran como las ofrendas que llevaban al templo. Y Elí era muy buen sacerdote, él ejerció muy bien su trabajo y él lo hacía con amor. Pero hubo algo que Elí no hizo correctamente, y fue criar a sus dos hijos, que fue los que les mencioné, Ofni y Finés. Y la Biblia describe a estos dos hombres como hombres malos u hombres perversos. Y estos dos hombres ya eran unos jóvenes, y ellos, al ver, aún viendo que su papá era el sacerdote, que su papá tenía como un cargo tan alto, porque era el sacerdote, era el juez de Israel, eso es algo que se tenía que guardar. Ellos debían continuar con esa herencia que Elí tenía. Así como cuando es el hijo del pastor, también debe como seguir el ministerio de su papá, el ministerio del pastorado. Así era lo del sacerdocio. Sus hijos continuaban con el ministerio. Ellos debían heredar el ministerio que tenía su padre. En este tiempo era el sacerdocio y la parte del juez, ¿cierto? Pero ellos no lo hicieron de la manera correcta, porque su padre, desde que ellos estaban pequeños, no les enseñaba lo que era integridad, no les enseñaba lo que era guardarse para Dios. Por el contrario, Elí dejaba que ellos fueran al templo y cometían pecados muy atroces, porque ellos estaban con las mujeres que cuidaban el templo, ellos hacían ofrendas, y ¿saben qué hacían con las ofrendas que les llevaban al Señor? Ellos las consumían. Ellos hacían pecados que no le agradaban al Señor, y en varias veces el Señor le habla a Elí y le dice: Elí, tus hijos, Elí, tus hijos. El pueblo de Israel se estaba dando cuenta que los hijos de Elí no estaban haciendo las cosas de la manera correcta, y les decía: Elí, tus hijos, Elí, tus hijos. Porque si alguien es grande por fuera, si alguien es grande en el templo, en la casa de Dios, debe ser mucho más grande en su hogar. Debe primero mostrar el ejemplo en su casa, debe primero guardar la integridad con su familia. Amén. Elí era un padre indulgente, un padre que amaba la tranquilidad, un padre que le gustaba que las cosas se mantuvieran acorde, que las cosas se mantuvieran tranquilas, como no poner un problema, algo en contra, sino que al contrario, le gustaba vivir como con esa paz de que no vamos a pelear, de que todo va a estar bien. Pero ¿sabe qué le faltó a Elí? Le faltó autoridad para enseñar su palabra. Elí, como era el sacerdote, debía tener el conocimiento de
las principales leyes o lo que el Señor había dejado. Y el Señor sabe que nos manda en Deuteronomio desde el 4 al 9. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mira lo que dice aquí: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Elí debía saber esto y por eso debía enseñarlo a sus hijos, pero Elí optó porque sus hijos hicieran lo que desearan. ¿Y sabe qué perdieron ahí? Perdieron la bendición de Dios, la bendición que Dios tenía preparada para los hijos de él. Pero ¿sabe qué pasó? Hubo un contraste en esta historia. Yo creo que todos hemos escuchado de Samuel. Samuel, desde su nacimiento, estuvo dedicado a Dios. Su madre lo llevó a vivir a Silo, en el lugar en que les estaba hablando al inicio. Su madre, aunque lo llevó a vivir a Silo, nunca lo descuidó. Siempre su familia estuvo diciéndole y recalcándole que él iba a ser un siervo de Dios, que él iba a vivir conforme a la palabra de Dios, que Samuel había nacido como milagro y que ese milagro tenía un gran propósito, ¿cierto? Samuel fue criado con fundamentos, lo cual contribuyó a que fuera un hombre fiel, obediente, a pesar de que se estaba viviendo tanta perversidad con los hijos de Elí. En ese tiempo se estaba viviendo algo distinto, algo que quizás la casa de Israel no estaba acostumbrada, porque los hijos de Elí estaban cometiendo desobediencia, perversidad, y siendo ellos de ejemplo porque su padre era el sacerdote. Samuel se tuvo que levantar en esos tiempos, pero ¿sabe qué hizo Samuel? Samuel marcó la diferencia. Quizás ahora nosotros estemos viviendo en unos tiempos muy pesados, que decimos que es que nuestros amigos, que la moda, que esto, que el mundo me llama, pero ¿sabe qué? Debemos ser jóvenes como Samuel, jóvenes que se levanten en integridad y digan: no, a mí nada me va a quitar a mi Dios, a mí nada me va a dejar hacer que yo cumpla el propósito que Él tiene para mi vida. Y vemos este ejemplo y a veces decimos que es difícil, pero ¿usted cree que no fue difícil para Samuel? Que no fue difícil levantarse quizás sin ver a su mamá todos los días, sin ver a su familia. Para él también fue difícil esos momentos, pero ¿sabe qué? Samuel tenía muy claro el propósito que Dios tenía con él y Samuel fue a cumplirlo. Y Samuel, ¿sabe que solamente era un jovencito cuando Dios lo llamaba? Dios le decía: Samuel, y él le decía: Señor, háblame, Señor, habla, que aquí está tu siervo. Así podemos decirle ahora al Señor en oración: Señor, habla, que aquí está tu sierva. Quizás tú tienes un ministerio que vas a empezar a desarrollar. Tú adolescente, tú joven, tienes algo, un propósito especial que debes empezar a desarrollar, que debes empezar a decirle: Señor, ¿cuál es mi propósito? Pon, Señor Jesús, un llamamiento especial en mi vida, que yo quiero servirte. Hay muchos jóvenes afuera que necesitan que yo les lleve una palabra. Hay muchos jóvenes allá que necesitan que yo les ayude, que yo les aliente. ¿Sabe qué? A veces somos muy indolentes y queremos siempre estar bien nosotros, y si nosotros estamos bien con Dios nos basta. Pero ¿sabe qué? El Señor también nos mandó a predicar allá afuera. El Señor también nos mandó y nos envió a llevar las nuevas buenas de salvación. Nosotros, jóvenes, ustedes, jóvenes en su país, ustedes son los que deben levantarse y hacer la diferencia. Así como Samuel se guardó en integridad, así como Samuel guardó su vida para dedicarle al Señor, así también cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que guardar nuestra vida, dedicar nuestro templo, que es nuestro cuerpo, para el Espíritu Santo, para que Él habite y Él haga algo poderoso. Samuel fue caracterizado por ser consagrado desde antes de nacer. Desde muy joven, él empezó a escuchar el llamamiento de Dios. Él ungió y él fue el que ungió al rey David cuando lo posesionaron rey. Pero sabe que
que fue algo tan bonito de Samuel, que Samuel siempre permaneció fiel a Dios a pesar del tiempo en que vivió, de la maldad que había en ese tiempo. Quizás la desobediencia ahora abunda, quizás el pecado abunda, pero cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y esas son las promesas de las cuales debemos aferrarnos. Yo sé, jóvenes, que ustedes tienen un llamamiento especial, solo que tenemos que enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Quizás a veces le dedicamos más tiempo a las redes sociales, a nuestros amigos, a no sé, algunas otras cosas que hagan, pero ¿saben? Lo más importante en estos tiempos es poder dedicarle tiempo a nuestro Dios, es poder dedicarle tiempo a guardarnos para el Señor, es poder vivir en integridad, porque quizás decimos que esos tiempos eran distintos y que se guardaban de maneras diferentes, pero ¿sabe qué es lo que no cambia? Esta palabra no cambia, nuestro Dios no cambia, nuestro Dios está esperando que usted disponga su corazón, que usted en su colegio, en su universidad, hable de lo bueno que ha sido Dios, que usted sea un testimonio vivo de lo bueno y lo misericordioso que Dios ha sido. Quizás en estos momentos, como les decía, estamos viviendo unas épocas muy difíciles, pero usted, joven, ha sido llamado por Dios. No es casualidad que usted se encuentre en la iglesia, no es casualidad que usted se encuentre en un grupo donde hagan devocionales ni donde sirvan al Señor. Eso es con un enfoque diferente. No es para divertirnos, sino que es para alimentarnos de la presencia de Dios. Este tiempo debemos levantarnos, porque cuando el mundo desobedezca, cuando quizás otros tengan otro propósito y no quieran escucharlo, nosotros seamos como Samuel y le digamos, Señor, habla que aquí está tu siervo, habla que tu siervo te oye, habla que tu siervo te oirá, porque nosotros somos llamados con un propósito. Yo sé que si ellos no quieren servirte, yo te sirvo. A veces nos dejamos llevar por las influencias de nuestros amigos y decimos, no, si él no sirve, yo no sirvo, si él no va a la iglesia, yo no voy a la iglesia, si él no levanta sus manos, yo no levanto mis manos, pero ¿sabe qué? Necesitamos jóvenes íntegros. Necesitamos jóvenes que se guarden en santidad para Dios. Necesitamos que esos jóvenes que están escuchando esta palabra sean unos jóvenes que digan desde ahora, pastor, cuente conmigo. ¿Cuándo va a ser el evangelismo que yo quiero ir? Pastor, ayúdenme a hacer una célula que yo quiero enseñarle a mis compañeros del colegio, a mis compañeros de la universidad, a mis compañeros del club. Yo quiero ser una persona diferente. Yo quiero demostrar el amor de Dios. Y es lo que le debemos decir al Señor todos los días. Señor, ayúdame a demostrar tu amor. Así como Elí fue un buen sacerdote, así como Elí marcó la diferencia, yo también quiero cumplir tu propósito. Y ahora yo te pregunto, ¿quieres ser como los hijos de Elí o quieres ser como Samuel? Yo creo que todos queremos ser y queremos ser llamados como Samuel. ¿Y sabe qué? El Señor nos está llamando ahora. Nosotros, ¿qué vamos a contestarle? Vamos a decirle, no, Señor, otro día. O vamos a decirle, Señor, habla que aquí está tu siervo que te oye, que aquí está tu sierva que te oye, que aquí está este joven que te oye. Yo creo que la palabra ha sido muy clara y este es el ejemplo que debemos tomar, el ejemplo de Samuel. Debemos vivir una vida íntegra y guardada de todo el mal. Quizás el pecado ahora es mucho, pero cuando el pecado abunda, sobreabunda esa gracia tan maravillosa que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, donde usted estaba, a cerrar sus ojos y vamos a cantar esta adoración que a mí me conmueve tanto. Yo sé que el Señor va a hacer algo especial con cada uno de ustedes. Amén. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo
así. No me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si yo no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme.